Gracias por continuar con nosotros. Estamos ya en la entrevista central con nuestro invitado Luis Miguel de Camps, ministro de Trabajo. Ministro, muy buenos días, gracias por Muy estar con buenos nosotros. días. Quiero destacar, la primera vez que lo tenemos aquí. Bueno, la primera vez en un Muchos tiempo, años. pero para mí un verdadero placer poder compartir con ustedes. Gracias por la invitación. Además que la próxima vez tengo que cambiarme el nombre porque aquí está Esteban y Ezequiel y mi nombre no comienza con E. Sí. Pero haremos un trabajo en esa dirección también. Bueno, pero tiene el L, termina Sí. estos nombres de ángeles. Exactamente, exactamente, San Miguel, exactamente. Así es. Bueno, ministro, inicialmente quisiera preguntarle, porque el gobierno dominicano, y digo el gobierno dominicano porque no se trata inicialmente de una iniciativa del presidente Luis Abinader, sino que se viene discutiendo, hablando sobre la posibilidad de hacer una reforma más integral en lo que tiene que ver con lo laboral y la seguridad social, a fin de actualizar esas dos áreas y esas dos legislaciones. Y quisiéramos saber cómo ha ido avanzando esto, porque en la gestión gubernamental pasada, como que esa comisión tripartita que se designó, se atrasó, no avanzó, y ahora Claro. vemos al presidente con nuevos ánimos en ese Por supuesto. aspecto. Bueno, lo primero que quisiera destacar es que lo que aconteció hace una semana en la República Dominicana, pues nos debe enorgullecer a toda la ciudadanía de nuestro país, porque no solamente fue un ejercicio democrático, cívico, sino también que se desarrolló de manera organizada, de manera satisfactoria en términos del proceso en sí. Y yo creo que eso es importante, señores. ¿Cuándo fue la última vez que en la República Dominicana, a las 11 de la noche, el día de las elecciones, se sabía ya no solamente quién había ganado, sino también el reconocimiento de los contendores? Eso es algo que yo no quiero dejarlo pasar por alto porque hay que valorarlo en su justa dimensión. Eso es parte, en nuestra opinión, de la insistencia del actual gobierno del presidente Luis Abinader de fortalecer las instituciones democráticas. Al final de cuentas, eso es lo más importante. Sobre las bases de las instituciones democráticas es que podemos nosotros desarrollar el país y la ciudadanía. Y lo que sucedió hace una semana, pues nos parece que es un gran paso de avance, es un gran paso en la dirección correcta. Pero no solamente eso, sino las acciones inmediatas posteriores realizadas por el propio presidente de la República en todos los órdenes. Desde el mismo lunes de la semana pasada, la interacción con la prensa, las declaraciones del presidente, las declaraciones con la prensa, que ya ha sido una costumbre semanalmente, es también una conquista de la institucionalidad democrática, de cómo un gobernante, un mandatario, una persona que recibe el favor del voto popular, tiene que verse constantemente con la ciudadanía, con los medios de comunicaciones, verse sujeto al escrutinio. Eso se llama también fortalecimiento de la institucionalidad democrática. Y yo creo que esa dirección ha sido reconocida como positiva en las elecciones pasadas con el favor del voto del dominicano y de las dominicanas. Y si esa dirección ha sido favorecida con ese voto, pues tenemos no solamente que continuarla, sino profundizarla. Es por eso que el presidente Abinader señala que esas votaciones y esa presencia congresual, que deberá iniciar a partir de agosto de este año, pues simplemente será un esfuerzo adicional para seguir profundizando en la construcción de diálogos. Y entonces ahí caigo la pregunta que hace Esteban. Desde hace ya casi 2 años, en cuanto a lo que tiene que ver con la reforma o la modernización del Código de Trabajo, de manera tripartita nos encontramos en proceso de reuniones constantes. Y estamos altamente optimistas de que en algunas semanas el país podrá tener pues la propuesta no solamente del sector gubernamental, sino del consenso tripartito, porque si bien es cierto que en nuestro país la normativa laboral es una normativa muy fuerte, pero también fue en su momento muy de avanzada, es una gran positiva normativa, también es cierto que después de 32 años es importante revisarla. Hay cosas que no tenía cómo podía concebirlas en ese momento. Y pues por eso mencionamos una modernización de la misma. Por respeto al proceso, quien les habla ha sido bastante cauto en dar muchos detalles.
Obviamente yo quiero decirles a ustedes que me fascinaría poderle desarrollar con lujo de detalles una cantidad de consensos que ya se encuentran registrados y firmados por los tres actores, gobierno, trabajadores y empleadores. Pero ya que hemos aguantado ese deseo por tanto tiempo, unas cuantas semanas más debemos seguirlo aguantando. Sin embargo, sí compartirles que lo que debe producirse y debe materializarse y comunicarse en este verano, Dios mediante, es una reducción de los costos transaccionales, una reducción de la judicialización de las relaciones laborales, unas mejoras no solamente en las condiciones del trabajo, sino también en la posibilidad de la productividad, porque al final de cuentas la productividad es fundamental no solamente para la empresa, sino también para el trabajador y consecuentemente para el país. Productividad, crecimiento económico, desarrollo humano, esa es la ruta esencial. Pero ministro, esta reforma ya consensuada para el Código de Trabajo, que usted dice que en algunas semanas ya estará lista o será presentada, si no me equivoco dijo en este verano, ¿verdad? Entonces, pero esa reforma contempla algún tipo de adaptación a lo que establece nuestra Ley de Seguridad Social, porque siempre la mayoría de teóricos en la materia dicen que no es posible hacer una reforma del Código de Trabajo sin relacionarla con la seguridad social por los vínculos que existen entre ambas. Afortunadamente, el proceso de diálogo también ha ido de la mano con el que se desarrolló dentro de la sombrilla del Consejo Económico y Social en materia de seguridad social, que hace ya cerca de un año concluyó con una cantidad de consensos. Obviamente, esa cantidad de consensos es la base fundamental de cualquier mejora en materia de seguridad social. Ahora, no necesariamente tiene que ocurrir el mismo día. Lo que sí tiene que ocurrir es con coordinación y comunicación. Y efectivamente, como se han desarrollado estos diálogos y la construcción de consensos, así como la identificación de algunos disensos, de manera conjunta, y en el caso particular, el Ministerio de Trabajo ha liderado esas dos, pues las propuestas que se han construido en ambos escenarios son totalmente compatibles para facilitar no solamente el desarrollo laboral, sino también el fortalecimiento. Porque, por ejemplo, uno de los principales problemas de nuestro mercado laboral es los niveles de informalidad. Sin embargo, una de las ventajas de la formalización es la protección social que brinda la seguridad social. ¿Cómo comunicar eso y cómo fortalecer esos espacios de protección para fomentar el interés de la formalización, ya no solamente de los trabajadores, sino también de los empleadores? Ministro, y ahora que el PRM tendrá esta mayoría de la que hablábamos hace un momento, una mayoría que pocas veces un partido político ha tenido en ambas cámaras, ¿será una prioridad la reforma del Código de Trabajo y la reforma del sistema de salud? Ambas leyes que una tiene 30 años, la otra tiene 20 años y no han sido todavía modificadas. Bueno, lo primero que con esa gran mayoría congresual, voy a poner esto por aquí. Sí, claro. Con esa gran mayoría congresual, es una gran responsabilidad que recae sobre los hombros del PRM y de la coalición de partidos que éste encabeza, liderada por el presidente Luis Abinader. Y eso se ve, al menos nosotros lo vemos como tal, como una gran responsabilidad, y se debe de cumplir con esa responsabilidad. Por eso se ha señalado desde el día siguiente a las elecciones, y no hemos descansado en repetirlo, que la ruta es de la construcción de consensos. Sí, es prioritario, no solamente a partir de agosto, sino incluso antes, porque hay cosas que si los actores se encuentran de acuerdo, pues simplemente el país tiene que conocer cuáles son esos elementos. Y definitivamente, en materia de, por ejemplo, de seguridad social, una de las iniciativas que tenemos que materializar, pero también de manera consensuada, que son muy importantes, son el elemento de atención primaria, que no requieren una reforma de ley. Lo que sí requieren es ponerla en práctica. Ponerla en práctica con la participación, y pudiera ser una participación en etapas, pero sí avanzar más ágilmente en esa dirección. Con ese objetivo no solamente se mejora la atención de salud de la ciudadanía, sino también que se reducen los costos hacia la ciudadanía, pero también del propio sistema, eficientizando los recursos que empleadores y trabajadores aportan al mismo. Ministro, usted, bueno, se ha caracterizado, y eso lo he reconocido públicamente, por ser una persona que
apela mucho al consenso y ha logrado consenso con el sector empresarial y el sector sindical, principalmente para lo que tiene que ver con los ajustes salariales, los salarios mínimos en diferentes sectores, que antes era una discusión que a veces terminábamos en la Iglesia Católica con Agripino Núñez Collado para ver si mediaba. Entonces, en esta ocasión vemos que los aumentos se han ido realizando sin ningún tipo de traumas y con la presencia de todos los sectores. Así es. Entonces quisiéramos saber si en esa dirección, si nos puede hacer un resumen de cuántos y cuáles son los incrementos salariales que se han hecho en el sector privado, sectorizado y no sectorizado. Gracias por esa valoración, Esteban. Y la verdad es que es una consecuencia no solamente del trabajo, sino que también es una consecuencia de la confianza que el gobierno brinda a la ciudadanía como eje central. Y también, obviamente, es una consecuencia del nivel de madurez de los sectores, tanto trabajador como empleador. Porque sin lugar a dudas, si alguno de esos miembros del tripartismo tiene algunas actitudes distintas, pues esos resultados no hubieran sido posibles. ¿A qué resultados nos referimos? Cuando este gobierno inició, habían cerca de 7, si mal no recuerdo, tarifas de salarios mínimos vencidas, las cuales no solamente atendimos para poner al día, sino también que de inmediato nos pusimos a trabajar para hacer el trabajo previo, preparatorio, técnico, de investigación, para lograr el objetivo central del gobierno, que consiste esencialmente en la continua mejora del salario real. El salario real, como ustedes saben, es el salario nominal menos la inflación. No solamente un ajuste salarial, sino un aumento salarial, más allá de un ajuste. Y en esa dirección, a febrero 2024, a febrero 2024, el salario real del no sectorizado había aumentado en cerca de un 15%. Y el salario real global, ya los no sectorizados, el no sectorizado y los sectorizados, en casi un 10%. Es decir, que la media de todos los salarios, restada la inflación, sumada los aumentos, daban esos números. Y como ustedes pueden imaginarse, eso no es casual. Eso requiere trabajo, requiere diálogo, requiere esfuerzo y sobre todo requiere investigación previa. Porque lo que se ha materializado ha sido esos aumentos de salarios mínimos para que empujen también el aumento del salario promedio y con ello paliar los problemas que internacionalmente en un momento determinado sufrimos en el país. Por eso, por ejemplo, en el 2023, el año pasado, hubo que adelantar la discusión del ajuste y aumento salarial del no sectorizado, que es el más conocido y el que más atención busca, porque desde febrero 2022 a principios de 2023, con los efectos de la guerra en Europa y los efectos inflacionarios mundiales, pues obviamente hubo que avanzar en esa dirección. ¿Qué aspiramos? Además de seguir mejorando el salario real, aspiramos a que podamos construir o dar los primeros pasos para la construcción de un gran pacto de salarios. De manera que, sí, las discusiones siempre tienen que darse, por supuesto, pero se pueda establecer un acuerdo de que de manera periódica, no solamente cada 2 años, sino de manera programada en el mediano y largo plazo, se puedan establecer aumentos anuales que permitan constantemente esa mejora, obviamente dentro de un rango predeterminado, tomando en cuenta factores como la inflación, tomando en cuenta factores como la tasa de cambio de la moneda, tomando en cuenta los factores como de productividad también, hasta llegar a ciertos niveles en donde los salarios mínimos que ya se encuentran acercándose, pero todavía falta un trecho por recorrer, sigan cubriendo cada vez más porcentajes de la canasta básica familiar. Proponemos esa idea, y no es nueva porque la propusimos desde el año pasado, o antes pasado, con la intención de que lo que en el pasado fue traumático, lo que en el pasado fue complicado, pues sea más normal. Y además entendemos que beneficia a todos los actores. Beneficia obviamente al sector empleador porque tendría una mejora salarial de manera continua, pero también puede beneficiar al sector empleador porque tendría la capacidad de planificar y no entrar en un proceso de sorpresas. Junto con todo esto, esta idea que les expongo de un pacto salarial acompañada de la formalización. Si las empresas, si el país conoce que en los próximos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 años, por decir un plazo,
las mejoras y los ajustes deben rondar entre estos rangos dependiendo cómo se comporte la economía. Puede haber más posibilidad de que se establezcan facilitaciones de formalización y cotización a la seguridad social, cubriendo consecuentemente mayor cantidad de trabajadores, fortaleciendo el sistema y mejorando no solamente los salarios, sino también las coberturas y beneficios de la seguridad social. Ministro, ¿y qué respuesta tiene usted del sector empleador con respecto a la propuesta de indexar los salarios a la inflación y a otros indicadores económicos, tomando en cuenta que el sector empleador con frecuencia también retrasa las discusiones? El año pasado, por ejemplo, cuando los gremios sindicales comenzaban a presionar, porque recordando que ya se vencía el plazo para negociar el salario mínimo no sectorizado, tardaron alrededor de 4 o 5 meses en que no se podían reunir, no llegaba el sector empleador a la reunión. Entonces, lo que ocurrió fueron 4 meses de retraso. Se dividió el aumento salarial en 2 partes, una aplicada el año pasado en abril, si mal no recuerdo, la otra apenas ahora en febrero, y estamos ya a un año de que nuevamente se negocie el Bueno, la realidad mínimo. es que en la gestión que llevamos no se ha logrado retrasar ni vencer ninguna de las resoluciones salariales. Es decir, nos hemos ocupado de que siempre estén al día. Lo que sucedió en la última revisión del no sectorizado no fue que se retrasó realmente, fue que por las razones antes mencionadas el gobierno promovió un adelanto. Lo que usualmente se ha hecho es que se espera cada 2 años, aunque nuestro código establece que se puede hacer después del año, aunque se sugiere no más de 2 años. Y lo que se hizo fue, luego de cumplido un año desde el 2021 al 2022, comenzamos en el 2022 a finales de producir los diálogos y demás. Pero en honor a la verdad, esa resolución se vencía en julio del 2023 y se aprobó el 8 de marzo del 2023 como regalo del Día Internacional de la Mujer, por cierto. Es decir, que todavía la fecha apenas ha cumplido un año y efectivamente a más tardar toca el año que viene. El sector empleador se ha portado de manera colaborativa, ha sido la experiencia que hemos tenido y no se ha opuesto en ningún momento a una revisión, simplemente, probablemente como las situaciones de inflación internacional afectaron de manera imprevista al mundo y hubo que adelantarlo, obviamente había algún tipo de preguntas, pero eso lo vemos como algo totalmente legítimo y totalmente normal. Además, de eso se trata el diálogo. Una de las características de las diferentes instituciones del sector público, especialmente tal vez en algunos aspectos del Ministerio de Trabajo, es que es el espacio de encuentro, por decirlo diplomáticamente, de intereses legítimos de actores de la sociedad. Entonces, si partimos de esa premisa, podemos construir soluciones. Entonces, en cuanto a esta propuesta, nosotros entendemos que es también bien vista en términos generales por el sector empleador. Lo que sucede es que se había puesto de por medio el tema de la revisión del año pasado, luego este año el tema electoral, y obviamente no es correcto mezclar una cosa con la otra. Entendemos que atendido ya eso, pues antes que llegue esa fecha, el año próximo, pues se puede ir construyendo las bases para materializar esas ventajas. Ministro, sin ánimo de que usted nos dé adelanto del contenido de la nueva propuesta de reforma del Código de Trabajo, hay una pregunta que no se nos puede quedar porque siempre la hace la gente sobre un tema que yo siempre digo que es un arma de doble filo para los trabajadores, pero se vende como que, esa es como que eso es un logro extraordinario. Pero ya esa es mi opinión. El tema de la cesantía. Sin afectar derechos adquiridos, ¿esa propuesta de reforma va a tocar el tema de la cesantía? Entendemos que la pregunta es obligatoria, entendemos que la atención ha sido siempre enfocada a ese tema, pero me permito expresar que no debe enfocarse solamente a ese tema, porque hay muchísimas otras cosas. Sin embargo, sobre ese aspecto, aprovecho y destaco aquí que uno de los avances de consensos ha sido que tanto el sector laboral como el sector gubernamental, como el sector de los empleadores empresarios, estamos de acuerdo de que la misma no puede ser eliminada. Eso no lo digo yo solamente, el propio sector laboral, pero también el propio sector empleador lo ha dicho públicamente y ha recogido declaraciones periodísticas. Es decir, que esa discusión antigua, con esas posiciones radicales, ha sido superada. Las confianzas que las ejecutorias del gobierno ha generado ha permitido la sincerización de las partes. Ahora, ¿no será
eliminada, pero será no modificada. puede ser eliminada. Entonces, pero será modificada. Todo lo que tenga que ver con derechos adquiridos se va a respetar y se tiene que respetar. Punto. Ahora, ¿por qué digo y entiendo que es un tema que siempre se observa y se pregunta, pero no es necesariamente el tema más importante? Por ejemplo, cuando en la República Dominicana hace años que existe una especie de mercado secundario de casos laborales, no lo digo en términos judiciales de jueces, no, lo digo en términos de que un trabajador puede tener un derecho que reclamar ante una empresa y un abogado viene y le compra el caso y desinteresa al trabajador, pero tal vez no lo desinteresa con el dinero que éste debería recibir, pero tal vez las acciones que éste desarrolla pueden ser temerarias. Eso, solamente eso, significa miles de millones de pesos en la República Dominicana, en contra de los trabajadores, en contra de los empleadores, pero también en contra del Estado en el costo que es la administración de la justicia, en este caso laboral. Mejoras en la reducción y eliminación de la sobrejudicialización de las relaciones laborales es fundamental y eso es algo en lo que se ha avanzado grandemente en los consensos. Pero también en elementos modernizadores, por ejemplo, otro elemento que en términos generales se puede decir que también se ha consensuado es lo que tiene que ver con teletrabajo, que logramos a principio de gestión en enero, noviembre y diciembre de 2020 emitir una resolución al respecto y ya puede ser parte de un nuevo código. Y así sucesivamente, una cantidad de cosas que esperamos poder comunicar con todos los detalles en algunas semanas, va a significar grandes mejoras, repito, para todos los actores. Ministro, tomando este tema de la judicialización y que tanto los trabajadores estamos informados sobre nuestros derechos y cómo reclamarlos, porque aquí nos llaman con mucha frecuencia personas a quienes las remitimos al Ministerio de Trabajo, les decimos quizás en algunas ocasiones tendrán que conseguir un abogado para posiblemente demandar a su empleador. Quisiera tomar el tema de la mujer, que todos recordamos esta tragedia en una ferretería de la avenida Duarte. No sabemos hasta la fecha si era una trabajadora informal, si contaba con todos sus derechos como seguro de salud, y recientemente vimos que las direcciones de impuestos internos y de aduanas hicieron redadas para cerrar algunos de estos negocios porque no estaban pagando impuestos. Me pregunto si el Ministerio de Trabajo ha intervenido y sabe cuántos de ellos están cumpliendo con todas las obligaciones laborales, como tener a sus empleados registrados. Gracias por esa pregunta y creo que da en la diana con un problema que tal vez no fue atendido en el pasado con la intencionalidad que se ha comenzado a atender en el presente. Vamos a ver, uno de los avances que quisiéramos poder comunicar en las próximas semanas de los consensos del Código modernizado es el fortalecimiento de la capacidad sancionatoria del Ministerio de Trabajo. Mucha gente no conoce que el Ministerio de Trabajo tiene limitaciones importantes de cómo hacer cumplir la normativa laboral, porque lo que más puede lograr es identificar, en términos sancionatorios, identificar alguna falta y si se confirma, remitirle esta falta al Ministerio Público. Y es el Ministerio Público entonces que tiene la facultad legal de perseguirla, ya sea judicialmente o a través de multas administrativas. Pero sucede que estas multas administrativas son a veces más baratas que el cumplimiento de la norma. Entonces, si cumplir la norma es más caro que pagar una multa, pues se fomenta indirectamente el incumplimiento de la norma. Y es grandemente lo que ha ocurrido. Entre los consensos arribados se encuentra el fortalecimiento de la capacidad sancionatoria del Ministerio de Trabajo para que el mercado laboral pueda tener una regulación más efectiva. En esa dirección, en el mes de abril, mayo, me parece, del 2022, el Ministerio de Trabajo detectó unas faltas que ponían en riesgo la salud y la vida de los trabajadores en alguna empresa y tomó la decisión de cerrarla. Esa decisión no se había tomado antes, que es la única manera que puede el Ministerio tomar una decisión como esa. No se había tomado antes en la historia, precisamente por esa falta de atención ágil que había habido. En este caso, nosotros hemos continuado dándole seguimiento y entendemos
que el fortalecimiento de la norma nos facilitaría el cumplimiento justamente de la normativa laboral y también de la normativa de seguridad social, porque lo que sucede no es solamente el hecho de que no hay una formalización, sino que aunque los derechos laborales no están condicionados a la formalización, la protección social que refiere la seguridad social cuando no se cotiza a ella, pues se encuentra tanto el trabajador como el empleador en ausencia de ellos. Entonces, también esa es una de las cosas que entendemos deberá poderse comunicar entre los avances. Mientras, en principio, mientras menos intervención mejor, pero si esta menos intervención obedece al hecho de que hay una norma lo suficientemente fuerte, con capacidad de hacerse cumplir, pues entonces la intervención no sería necesaria. Ministro, hay por lo menos dos aspectos en términos laborales donde la justicia le ha sugerido al gobierno hacer modificaciones al Código de Trabajo para poder adaptarlo a la intención que pueda tener el gobierno. Me refiero a lo que tiene que ver con la licencia de paternidad, que se plantea que sea de 10 días y no de 3 días como está establecido en la actualidad, y a los derechos de las trabajadoras domésticas. Este consenso al cual usted hace referencia de modificación incluye esos dos aspectos para adaptar nuestra normativa a esos dos aspectos. Entendemos que sí. La normativa actual no es de 3 días, es de 2 días. La decisión del Tribunal Constitucional al respecto llama a una mejora progresiva, es decir, ir acercándola a un nivel de equidad, hasta si se quiere, con la licencia de maternidad, obviamente con roles distintos, pero con corresponsabilidad, sobre todo en el convenio 156 de los trabajadores con responsabilidades familiares. Pero entiendo que son áreas en las que se pueden dar buenas noticias, pero esperemos unas semanas más. Bueno. Sí, ministro, sobre todo porque la gente lo está preguntando aquí en el chat, pero en este último aumento salarial al sector al sector no sectorizado, valga la redundancia, sí, quedó el salario mínimo más alto en alrededor de 25,000 pesos. La canasta básica, de acuerdo con el Banco Central, es de alrededor de 26,000 pesos, lo cual resulta obviamente insuficiente. La más baja. La más baja. Por tanto, estamos hablando de salario mínimo, no de salario promedio. Claro, es el salario mínimo, porque hay salarios mínimos todavía más bajos, de 14,000 pesos, creo que es el más bajo. Y aprovecho aquí para preguntar lo que dice el señor Edwin Vázquez a través de nuestro chat por YouTube. Dice, el aumento salarial es una mentira. Cuando se habla de la reclasificación de la empresa, desapareció el supuesto aumento. Y eso fue uno de los temas que generó mucho debate en los últimos 3 años, justamente previo a la negociación, porque había ese temor justamente de que la reclasificación bajara de nivel a mucha gente. Lo que sucedió fue justamente lo contrario. Con la reclasificación en el 2021 para fines del salario no sectorizado, hubo aumentos, en algunos casos, que significaron un 89% de aumento del salario mínimo. ¿Por qué? Porque el sistema de clasificación que había antes, no había forma alguna, en términos reales, de cómo identificar si usted era una empresa realmente pequeña, realmente mediana o realmente grande. ¿Por qué? Porque se establecía mediante el valor de los activos. Entonces, figúrese usted, un inspector de trabajo, aparecerse en la empresa y hacer un inventario. No es real. Entonces, tenía que contar básicamente con lo que se declarara. Y había un retraso inmenso en eso. Entonces, había una clasificación de hasta 2 millones de pesos en activos, una empresa pequeña. Pero ya hoy en día, o en el 2021, 2 millones de pesos para clasificar una empresa es un listón muy bajo. Entonces, se cambió el mecanismo de identificación y se agregó microempresas, pequeñas, medianas y grandes, en donde se establece 2 criterios. El criterio de ventas brutas o el criterio de cantidad de trabajadores. La palabra O es muy importante, porque una de las dos que cumpla hace que el tipo de empresa se considere más elevado, más grande. Si es una empresa con ventas brutas de microempresas, pero con cantidad de trabajadores de pequeña empresa, es una pequeña empresa y por lo tanto se le aplican los salarios mínimos de la pequeña. Entonces, número 1, la capacidad de inspección, de verificación es mucho más fácil. Y número 2, había una gran cantidad de empresas que estaban clasificadas como pequeñas cuando realmente eran medianas y algunas grandes.
Entonces, en ese momento habían personas que tenían un salario mínimo de 11,000 pesos, cuando realmente ahora el salario es de 24,950, casi 25,000. ¿Hubo sanciones para esas empresas que estaban mal clasificadas? No era un tema de sanción, era un tema de que la norma la establecía de esa manera. Al cambiar el sistema de clasificación, pues entran, figúrese usted, una empresa que tenga 3,000 trabajadores, podía estar antes clasificada como pequeña. ¿Cómo puede ser una empresa pequeña con 3,000 trabajadores? Eso no cabe en la cabeza de nadie. Entonces tenía antes la obligación de pagar hasta 11,000 y pico de pesos. Una empresa de ese tamaño, por razones obvias, tiene que ir a la clasificación de empresas grandes y entonces pagar el salario mínimo. Entonces, el análisis obviamente se hizo de manera profunda y una cantidad de empresas que no solamente se aumentó dentro de la misma clasificación el salario, sino que al pasar de una clasificación a otra, el trabajador se le aumentó, repito, en algunos casos mucho más. El promedio de esa mejora salarial del 21, no recuerdo todavía todos los detalles, pero si mal no me lleva, si hubiésemos puesto todos en un solo, el promedio rondaba un aumento de 29% en el 2021. Y eso entonces se ha mantenido y se ha acrecentado porque las mejoras salariales del salario mínimo producidas en el 2023 con la segunda pata ahora en febrero del 2024 fueron también para aumentar eso. No menos importante que eso, no menos importante que eso es también que usted mencionaba ahorita el tema de la judicialización. El Ministerio de Trabajo tiene para el servicio de la población el servicio judicial gratuito, en donde cualquier ciudadano que tenga preocupación o que entienda que sus derechos han sido vulnerados puede acercarse al ministerio y de manera gratuita se le da atención de abogados para que pueda perseguir sus derechos en los tribunales. Perdón por interrumpirlo en este aspecto, pero ¿esta oficina solamente está en la sede central del Ministerio de Trabajo o tienen presencia anteriormente, en otras regiones? Cuando llegamos, porque no creamos ese departamento, habían menos de 20 abogados dedicados a eso. Con las reformas que hemos ido introduciendo, existen cerca de 90 diseminados en todo el territorio nacional. Entonces, en cualquier representación local de trabajo, se puede hacer ese acercamiento y solicitar la asistencia. Ministro, en el sector privado el salario mínimo más bajo anda por 14,000 pesos más o menos. Del no sectorizado. Sí. Del no sectorizado. Sin embargo, está el tema estatal, que no está el dominio del Ministerio de Trabajo, sino del Ministerio, vamos a decir, de Administración Pública, pero como quiera, tenemos un sector público que tiene un salario mínimo de 10,000 pesos. Correcto. Y aunque la gente no lo piensa, alrededor de, 35-40% de los empleados del sector público ganan salario mínimo. O sea, es alta la cantidad de trabajadores con salario mínimo. ¿En qué momento usted ha discutido o ha conversado en algún momento con el presidente sobre la posibilidad de buscar la forma de que el salario mínimo estatal también sea ajustado? Sin dudas, ese es uno de los temas que el gobierno va a atender y ha estado en agenda priorizada. Por eso, ve usted que se han dado pasos en esa dirección y me explico. Conscientes del tamaño que significa eso, del peso presupuestario nacional, pero al mismo tiempo consciente de la importancia que eso significa para el país y para la ciudadanía, el gobierno ha ido avanzando de manera sectorizada. Por eso usted ve que sectores del área de salud, los salarios han sido mejorados en el 2021, en el 2022 y en el 2023, si mal no recuerdo. Sectores tan fundamentales como los de la seguridad, policía, Fuerzas Armadas han sido avanzados. Solamente con eso estamos hablando ya de varios cientos de miles de personas en el sector público. Pero también en los maestros. Hemos visto cómo también de manera programada y acordada, aunque quisieron desconocerlos por temas electorales, las autoridades recientes del gremio sindical de los profesores, también ha ido mejorando. Entonces, cuando usted toma, por ponerle esos tres que son grandes bolsas de población, esas mejoras son importantes. ¿Se ha terminado el trabajo allí? No, no se ha terminado el trabajo allí. Queda pendiente, obviamente, el resto de las áreas del sector público. Lo que quiero señalar es que no es un tema que es ajeno a la administración, no es ajeno al gobierno, no es ajeno al presidente y se ha tenido que ir avanzando de manera parcial
sin desatenderlo y conscientes de que se debe seguir avanzando en esa dirección. Ministro, hay un aspecto, porque usted también es el presidente del Consejo Nacional de Seguridad Social. Nosotros tenemos un derecho interesante para las trabajadoras formales dominicanas, que es el llamado subsidio de lactancia materna. Una trabajadora da a luz, ella cotiza a la Seguridad Social y entonces, aparte de la licencia materna, tiene el derecho a recibir una proporción de su salario durante un año como subsidio de lactancia materna a través de la CISARRIB. Sin embargo, trabajadores y trabajadoras, o sea, hombres y mujeres, cotizan por igual a la Seguridad Social en la formalidad. Y el subsidio de lactancia materna no existe para la esposa del trabajador, que también cotiza a la Seguridad Social y que bien pudiera tener ese mismo derecho como lo tiene la trabajadora que también cotiza. Eso en algún momento se ha discutido, o sea, porque de repente un trabajador dice, bueno, yo cotizo a la Seguridad Social, pero si mi esposa da luz, no tiene derecho a subsidio de lactancia materna. Sin embargo, mi compañera de trabajo, si da luz, sí tiene derecho a subsidio de lactancia materna. La respuesta a la pregunta es claro que se ha ido viendo y es una preocupación que hay que discutir. Ahora, vamos a ver. La Seguridad Social tiene esencialmente 4 pilares de beneficios. Beneficios de seguro de salud, de seguro de riesgos laborales, de seguros previsionales de pensiones y los beneficios de subsidios, que son 3: maternidad, lactancia y enfermedad común. Respecto de maternidad y lactancia, esos dos, no solamente la lactancia, se presenta la pregunta o la discusión que usted plantea. Y el subsidio no es realmente solo para la mujer trabajadora, es también para la empresa que emplea a la mujer trabajadora. Porque si no existiera este subsidio, pudiera haberse profundizado la discriminación negativa en contra de la mujer, porque es quien engendra, es quien se embaraza. Y entonces, de esa manera, se reduce o se pretende reducir la discriminación negativa en contra de la mujer. Como el subsidio es en beneficio de esa política pública, pero al mismo tiempo de la formalización, se prioriza a quien trabaja, porque también es a quien cotiza. Y número 3, el sistema de seguridad social, uno de los pilares fundamentales de su funcionamiento es el principio de solidaridad. Entonces, la solidaridad no solamente es, si usted cotiza un peso, recibe un peso. Si fuera así, no fuera un sistema viable. Tiene que haber una eficientización de los recursos y una redistribución de los mismos. Entonces, ese elemento es un elemento que no es nuevo y que se debe de abordar. La dificultad para poderlo atender es el tema de sostenibilidad. Ahora, en algunos países, para atender esa preocupación, está la posibilidad de una cotización complementaria opcional, adicional, ¿no?, para atender eso, porque al final allí no habría ninguna empresa cotizando a favor de esa señora que no está trabajando o que no trabajó y que es esposa de un señor que sí está trabajando y o trabajó. Esa es una diferencia que pudiera abordarse, pero obviamente eso significa, si fuera esa la ruta, y no estoy planteando que sea esa, eso significa una revisión del tema de cotización que tiene otras complicaciones y que probablemente haya otros elementos prioritarios en materia de cobertura. Sí, ministro, me gustaría hacer partícipes de esta conversación a la gente que está en sus casas y nos está escribiendo. Ya perdí las preguntas, pero me las aprendí. Una de ellas es que tiene que ver con el salario mínimo, porque el Consejo Nacional de Salarios solamente rige para el salario mínimo, no para quienes tienen un salario mínimo, un salario, perdón, superior. De tal manera que no existe ninguna regulación que obligue a las empresas a aumentar a sus empleados de manera proporcional con respecto al salario mínimo. Si existe alguna posibilidad en el futuro de regular para que sí todo el mundo pueda beneficiarse del incremento salarial. Y otras 2 preguntas que las he visto ya varias veces en el chat tienen que ver con Falcon Bridge, que ha pasado con esas negociaciones, y también con la ferretería americana, que todos sabemos que eso cerró y hay incluso una sentencia. Comenzando de la última a la primera, el caso de ferretería americana, a todos los trabajadores, recordar que el tema comenzó en plena pandemia, antes de las elecciones del 20, y se continuó y consumó después. A todos los trabajadores
y ex trabajadores, el ministerio le brindó todo el soporte que legalmente podía brindarle. Se les ofreció el servicio judicial gratuito. En su gran mayoría decidieron no optar por él, sino optar por su propio abogado, que está en su pleno derecho. Pero posteriormente también sostuvimos reuniones con estos trabajadores y con sus abogados para buscar maneras de fortalecer sus casos y ayudarles. Cuando entra en proceso judicial, el ministerio tiene poca capacidad legal de incidir. Sin embargo, también logramos ahí y pudimos ver varias sentencias que lograron a favor de muchos de los trabajadores y que habían estado en la imposibilidad de cobrar. Hicimos las gestiones, facilitamos cualquier ayuda, pero la verdad es que es un tema puramente judicial. Lo menciono porque es algo que es importante que se conozca. La segunda de sus preocupaciones, el tema de Falcondo, que ha sido de público conocimiento. En el mes de enero hicimos una rueda de prensa porque no habían sido recibidos los salarios de Navidad de los trabajadores en diciembre, así como algunos retrasos, y emplazamos a la empresa de que en un plazo de una semana pudiera obtemperar con esos pagos que se produjeron dentro del plazo que se otorgó. Claro, si no se hubiese producido eso, lo más que hubiésemos podido hacer como ministerio con las reglas actuales, y por eso hablaba ahorita del fortalecimiento necesario en el código de las capacidades sancionatorias, era justamente el inicio de procesos judiciales, tal cual, con el personal de asistencia judicial gratuita. Además de una multa que no es muy significativa, en honor a la verdad, por las limitaciones que la propia ley establece. Entonces, luego de eso, hemos ido trabajando de manera mancomunada con los trabajadores y la empresa en ir produciendo una serie de recursos, y en las últimas semanas se encuentra al día, en este momento, los pagos de los trabajadores, así como también los derechos que cualquier vinculación y desvinculación pueda haber. Y en la primera de las preguntas, sí, efectivamente, el mercado laboral está regulado por el código y el regulador es el ministerio, pero la capacidad regulatoria no es omnipresente. La capacidad regulatoria es justamente para evitar excesos. Nuestra normativa no establece que tal posición debe pagar tal cantidad de dinero en tal cantidad de empresas. No, nuestra normativa dice que tal tipo de posición en tal tipo de empresas no puede pagar menos de este monto, que es el salario mínimo. Entonces, no hay capacidad legal de establecer una obligatoriedad a salarios promedios y a salarios altos. Es un efecto de mercado en donde, con el ajuste, y en el caso de nuestra gestión, el aumento de los salarios mínimos, se produce lo que se conoce coloquialmente como el despegue. Salarios que están muy cerca del salario mínimo, cuando sube el mínimo, estos también, por razones obvias, aumentan. Claro, si su salario se encuentra muy elevado o no tan pegado, tal vez no impacte, tal vez, pero al cabo de algunas revisiones sí o sí va a impactar. Lo importante de todo eso es que no solamente se cumpla con la normativa, sino también que vayamos más allá de lo que es simplemente lo formalmente regulado y que construyamos mejoras. Por eso es que hemos planteado este pacto salarial y de formalización, porque probablemente un horizonte de mediano y largo plazo de mejoras salariales permita la planificación no solamente a los niveles mínimos, sino también a los niveles medios y consecuentemente a los otros. Pero es importante señalar que si bien el salario mínimo más alto, que es el del no sectorizado, hoy casi cubre la canasta básica del primer quintil, no la cubre, hay que recordar que la cubre en más de un 90%, en un 93% hoy en día. Cuando este gobierno inició, la cubría en menos de un 85%, esa misma canasta básica, ese mismo salario mínimo. ¿Qué significa esto? Que vamos progresivamente en un proceso de mejora, conscientes de que el núcleo familiar no es 1 es a 1, es 1 es a 2.1 aproximadamente en capacidad de salarial por casa, ¿no? En términos estándares. Entonces, esa ruta de mejoras a través de estos mecanismos debe también impactar a esos salarios, no solamente los mínimos, pero es un proceso de construcción.
Ministro, muchísimas gracias y qué lamentable que se nos acaba el tiempo en su primera visita, que siempre quedan preguntas pendientes. Es un tema que fundamental en la economía de un país, fundamental en la economía de los bolsillos de todas las familias. Ojalá que pronto pueda estar con nosotros nuevamente. Muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad y un placer estar nuevamente aquí después de algún tiempo, pero felicitarles. Me dicen que se está planteando buscar un nuevo nombre, que el despertador por lo de Esteban y Ezequiel, no estaría mal la idea. Muchas gracias. Y a ustedes que están en sus casas, por favor no se vayan, porque en 3 minutos volvemos con más información.